Bienvenidos una semana más a Teología Fiel. Como veis, igual que viene siendo habitual, tengo conmigo a Sergio, tengo conmigo a Juan Carlos y hoy vamos a tratar un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo en épocas recientes, que es cómo debe ayudar la Iglesia al necesitado. Y hay tantas opiniones que hoy vamos a intentar abordarlo a través de textos bíblicos, cómo la iglesia local debe involucrarse con los necesitados. Así que para ello, Juan Carlos, Sergio, bienvenidos. Buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estás? Buenas. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cómo debe cómo debe ayudar la iglesia local a los necesitados? ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que para comenzar sería bueno pensar en nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, Él es un ejemplo de aquel que tenía compasión. Eso lo podemos ver en varios textos. Tenía compasión de la gente y en uno de los casos, especialmente el de Marcos, Él utiliza allí una palabra que es compasión y tiene que ver con la misericordia, con algo entrañable, algo sentía dentro de él cuando veía la necesidad de las personas. Pero digamos que estos textos no validan el hecho de que tengamos que ayudar siempre o de una manera, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero digamos que esto no regula que nosotros tenemos que ayudar en todos los casos y siempre, porque no siempre una iglesia tiene los recursos, no es por el contexto en que está, no se puede ayudar de la misma manera. Entonces yo creo que si vemos diferentes textos podríamos ver el matiz al cual tenemos que llegar y de qué manera podemos ayudar de una forma correcta. Bueno, de hecho yo creo que también podríamos decir que la iglesia no es una ONG, por ejemplo. Creo que la iglesia está para predicar el evangelio, porque entendemos que el evangelio es lo que hace prosperar primeramente nuestra vida interior, la que nos reconcilia con Dios, y a través de ahí creo que prosperamos en todas las áreas, ¿no? Claro, es súper importante lo que acabas de decir, porque la tarea principal y inexcusable, de la iglesia es predicar a Cristo, mostrar a Cristo, predicar su palabra, edificar a los creyentes. Ese es la principal tarea de la iglesia, pero como escuchaba a un pastor hace poco hablar sobre este tema y él decía, pero en el camino, sí, muchas veces nos encontramos con situaciones que tenemos que abordar. Así es. Sí. Y esta es una de esas situaciones, sí. ¿No? Lo que Sergio estaba hablando, ¿no? De no tenemos que ayudar a todos los casos, tenemos que tener en cuenta los recursos que tiene la iglesia, etcétera, pero no podemos ignorar la situación de las personas a las que le estamos predicando el evangelio. Así es. O las personas que acuden a nuestra congregación, o las personas que de repente se encuentran con un caso inesperado que alguien les tiene que ayudar. Entonces, ¿qué papel tiene que jugar la iglesia en eso? Mira, por ejemplo, quiero otra vez centrar al Señor Jesucristo en esto, porque Él tiene esa compasión, pero no simplemente Él es un ejemplo, sino que la obra que Él hizo en nosotros, el habernos perdonado, el de haber transformado nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, también trae ese efecto. Y quería leer ese texto que está en Hechos de los Apóstoles 4:32, y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y yo quiero, digamos que resaltar o enfocar esta parte donde dice que los que habían creído, una multitud en este caso, ellos eran de un solo corazón y un alma. O sea que es algo que ya está producido dentro del creyente, una necesidad de ayudar a quien lo necesita.
Aquí tenemos un relato y sabemos que este texto está en una narrativa, entonces no es una regla que todos tengamos que vender nuestras posesiones para darlas a la iglesia, pero sí lo que entendemos aquí es que cuando se ve una necesidad, la iglesia se vuelca. Y en el contexto en el que está este pasaje, ellos entendían que muchas veces tenían cosas que les sobraban o que en el momento tenían ese corazón para poder ayudar a otros que no las tenían. Entonces no se las guardaban para sí mismos, sino que las daban a toda necesidad. Entonces creo que esto viene también de un corazón regenerado, del corazón del creyente viene la necesidad de ayudar a otros y de ayudar especialmente a sus hermanos o a quienes ellos consideran que tienen esa necesidad más próxima. Esto está muy ligado al tema que tratábamos la semana pasada, ¿verdad? Porque cuando Juan Carlos decía algo así de que qué difícil es desprenderse de cosas o qué difícil a veces es dar de una manera generosa en algunos casos, en este caso también, ¿no? Cuando uno está en cierta comodidad, qué difícil es ver la necesidad del otro. Sí. Porque sí, tú ves que está en necesidad, bueno, le voy a dar algo para ver si le puedo ayudar, pero el texto que acabas de leer debe desafiarnos de una manera increíble, porque lo que tú decías, no nos está pidiendo que vendamos todo lo que tenemos y lo pongamos en la ofrenda de la iglesia. Eso actualmente sonaría un poco a las iglesias de la prosperidad, que te piden que lo vendas todo y se lo des al líder. No estamos pidiendo eso no es lo que la Biblia pide, pero sí dar de una manera generosa también en este caso, cuando ves una necesidad, ¿no? Como tú hablabas de que la iglesia se vuelca. Entonces, no sé si hay alguna manera más práctica o algún otro texto que quieras tratar, Sergio o Juan Carlos, que tengáis en mente. Sí, a mí me gustaría, tengo en mente Santiago 2, que nos dice que la fe tiene que haber obras. Correcto. No obras y luego fe, sino nuestra fe salvadora produce unas obras buenas. En Efesios 2:10 dice que Dios preparó de antemano. Pero sí que es verdad que aquí el texto dice que si a un hermano o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, bueno, id en paz, vamos a orar por ti, ¿de qué le va a aprovechar eso? Sí. Se va a helar de frío y no va a tener para comer. Entonces Santiago dice, pues así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y eso es importante. Sí. La fe genuina, que hace mover nuestras entrañas, como las movió a Jesucristo, nos hace actuar. Sí. Ahora, yo quería también, no sé si preguntar esto, aunque yo sé que tú eres el moderador, pero ¿se le tiene que ayudar a todas las personas que vienen a la iglesia? Yo mira, pensaba en eso y se podría aludir, ¿no? Que el Señor Jesucristo no estaba mirando quién le seguía y quién no para ayudar. Él ayudaba y ayudaba de una manera que algunos agradecían. Si pensamos en los leprosos, vemos que a 10 leprosos sana, pero solo uno vuelve agradecido. Si el Señor mirara de esa manera, pues no lo vemos en los textos, ¿no? Él ayudaba y ya está, ¿no? Simplemente. Pero sí que podemos entender que ahora mismo necesitamos ayudar de una manera, por el contexto en el que estamos, de que lo principal sea predicar el Evangelio y que las personas que han creído en el Evangelio puedan recibir la ayuda de parte de la iglesia, no porque se lo merezcan más, sino porque entendemos que son nuestros hermanos. Y tú mismo hablaste del texto de Santiago, ¿no? Si alguno ve a algún hermano, y si pensamos en 1 de Juan 3 también, este texto dice que hemos conocido el amor porque Cristo murió por nosotros. Ahora Él nos amó de esa manera, ahora nosotros también damos nuestra vida por los hermanos. Así que toda necesidad que Él tenga, y pensaba en eso, en ese texto de 1 de Juan, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vemos que amamos al hermano, a quien ha creído en Cristo, y le ayudamos a él por esta misma razón. ¿Podríamos ayudar a personas que están fuera de la iglesia? Creo que también es lícito, creo que la iglesia también puede hacerlo. De hecho, nosotros tenemos Ministerio de Compasión, sí, en el cual tú eres... Sí, y precisamente lo que evaluamos en ese sentido es que no queremos que las personas vengan por una ayuda a la iglesia y luego se vayan. Queremos que ellas vengan por el Evangelio. Así es. Y
si por medio del Evangelio nosotros podemos con algún recurso ayudarles, creo que es más útil para ellos. No podemos olvidar y vemos que al Señor Jesucristo le pasó en Juan relata este caso en Juan 6, que alimenta una multitud y de toda esa multitud luego lo buscan, pero él mismo les dice que ellos están buscando la comida que perece, pero no están buscando la vida eterna. Y entonces así aplicamos también en la iglesia. Estamos esperando que las personas que vengan por una ayuda, vengan porque saben que necesitan una vida nueva, una vida eterna y no digamos que una necesidad que los va a satisfacer por un momento. Creo que el principio que aplicaría aquí, contestando también a tu pregunta y enlazando con lo que estaba diciendo Sergio, es haced bien a todos, mayormente a los de la fe. Eso es lo que Pablo les está indicando y creo que ese sería el principio que un ministerio como el que Sergio lleva, para aquel que no conozca a Sergio, una de las responsabilidades suyas en la iglesia es el evaluar y el coordinar la ayuda que se pueda dar desde la iglesia, pero creo que ese sería el punto, es decir, realmente la iglesia a quien tiene que ayudar es a los miembros de la iglesia. Eso no quiere decir, como decía Sergio, que en momentos puntuales se pueda ayudar a alguien que no es de la congregación o que incluso no es creyente, pero con esa mira siempre. Creo que es muy bueno lo que apuntabas de nuestra prioridad es su vida espiritual, predicarles el evangelio, y si la ayuda física es necesaria, no se la vamos a negar, ¿no? Que también seamos conocidos por nuestra gentileza, como dice la Biblia. Pero realmente creo que debemos enfocarnos principalmente en los hermanos, porque si vamos a Hechos, al texto que tú leías, es que en la iglesia a los hermanos a nadie le faltaba de nada y se ocupaban de que nadie de los hermanos, de aquellos que realmente habían venido a Cristo, que habían creído, les faltase de nada. Así es. Entonces creo que esos serían los dos principios, el de enfocarse en la iglesia, quizá en algún momento a alguien de fuera, pero es a los hermanos a los que no les debe faltar de nada. Y creo que ahí tenemos que aprender, ¿verdad, Sergio? Sí, tenemos que ver mucho esto porque tenemos hermanos que tienen necesidades en algún momento puntual, necesitan nuestra ayuda y como familia de Dios, como hijos de Dios, debemos cuidarnos unos a otros. Y creo que ese cuidado se transmite también de esta manera, ¿no? Sí. Cuidamos de la iglesia, cuidamos a que el Señor muchas veces nos usa a nosotros mismos como esos instrumentos para ayudar al hermano, al que tenemos al lado y tiene esa necesidad. Y esto trae fruto de gloria para el Señor, en quien da y en el que recibe, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, dice Pablo. Y dice que esas son palabras del Señor Jesús, él lo dice así, ¿no? Entonces creo que las dos cosas se ven, tanto bendición por el que da y bendición por el que recibe. Es una doble bendición que trae fruto y alegría dentro y gozo dentro de la iglesia. Sí, y hay un tema que estaba pensando ahora. Sergio, cuando alguien llega y pide ayuda, oye, tengo una situación, ¿cómo consideras, o cómo lo hacéis, si quieres contarlo, que debe ser evaluada la situación de esa persona para ser ayudada? Yo creo que el primer paso es tener un contacto, una charla con la persona que solicita la ayuda y preguntar, ¿no? Preguntar es, creo que es digamos que un nivel pastoral, cómo está, por qué está en la situación, qué está pasando. Porque en ocasiones las necesidades vienen porque estamos en un mundo caído y hay momentos difíciles, pero hay otros momentos donde las necesidades vienen porque hay falta de diligencia, a veces en la forma en que usamos nuestro dinero, en la forma que administramos nuestros bienes. Entonces, al nosotros tener ese contacto con la persona, podemos identificar cuál es el problema. Y necesitamos ir a la raíz del problema, porque tiene que haber un cambio. Entonces, cuando vemos que hay una necesidad puntual, que algo que pasó en alguna circunstancia, lo que hacemos es poder ayudarle a esta persona y tratar de que esta persona salga de ese bache rápidamente. No queremos que esa persona subsista o esté dependiendo de la iglesia para que siempre esté sostenida por lo que la iglesia le pueda dar.
Entonces evaluamos un poco, oramos con ellos, estamos pendientes con ellos, hablamos con hermanos que se han dispuesto también en ciertos casos. Por ejemplo, hay personas que pueden ayudar con dinero, otras personas que pueden ayudar con trabajo, con ropa, con alimentos. Entonces sabemos que en la iglesia hay personas que pueden colaborar de cierta manera. Buscamos según la necesidad aquel que puede ayudar y pues sostenemos esa ayuda, pero también hacemos un seguimiento de las personas a las que se les ha ayudado. Y tengo bueno, no es que tenga una duda, sino tengo una inquietud, porque si nos están escuchando de fuera de España, en España hay muchos mecanismos sociales, hay muchas ONGs, que apuntaba un poco que Juan Carlos al principio, y casi todas ayudan en algún área a las personas, ¿no? Pero hay comedores sociales en el que por nada de dinero puedes comer, hay ayudas sociales que te ayudan a llenar el carrito de la compra hasta cierta cantidad. No es nada del otro mundo, pero es una buena ayuda. Y incluso si te has quedado sin trabajo, hay un paro que no es un sueldo, pero es un paro que te permite vivir mes a mes, al menos, y que dura bastante tiempo si realmente has trabajado, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el mayor desafío como iglesia, o dónde es el área donde como iglesia en España ves tú la mayor necesidad? ¿O dónde debemos ayudar más? En el contexto en el que estamos, veo que la necesidad muchas veces está en el poder proveerle a alguna familia o alguna persona el orden adecuado en la administración de sus bienes. Ajá. Creo que ahí es donde, por el contexto en el que vivimos, muchas veces estamos un poco desorientados en cuanto a cómo debemos utilizar nuestro sueldo, nuestro dinero. Administramos a veces en cosas que creemos que son importantes, pero no lo son. Y creo que en ese aspecto necesitamos mucha ayuda. Creo que es una parte en el contexto en el que estamos. Creo que no hay una pobreza extrema como he visto en otros lugares, pero sí que ahí es donde he visto esta situación, donde debería ser mayor la ayuda. Yo, la verdad que te estaba escuchando, es muy interesante poder ver esto, ¿no? Porque sobre todo cuando hablas con iglesias de otros países ves una situación totalmente diferente. Sí. Pero reconozco que en España somos unos privilegiados aún en las ayudas sociales que tenemos, porque no es una ayuda de una cartilla de racionamiento como puede haber en otros lados que te da para lo que te da, sino que bueno, son ayudas consistentes si realmente lo administras bien. No te vas a hacer rico, pero te da para vestir y comer todos los días. Sí. Que tampoco es. Y Juan Carlos, estaba pensando en ti, porque yo estaba pensando justo en este momento, Juan Carlos ha de tener un montón de anécdotas en este sentido de encontrarse con gente de todo tipo. Porque para quien no lo conozca, Juan Carlos es una persona que va evangelizando allá, así como camina. Entonces, y ha vivido un montón de cosas. Juan Carlos, ¿no tienes alguna anécdota de alguna persona que te hayas encontrado con ciertas necesidades, que te haya llamado la atención? Pregunto. Sé que te meto en un compromiso aquí, pero... Sí, pero... A ver, la mayoría... sí, he encontrado... Me acuerdo una vez que fuimos con Cristian, el pastor, fuimos a Almería y habían muchos extranjeros que venían de Empatera. Y había un poblado lleno de gente que venía y estaban ahí. Sí. Y fuimos allí y ahí estaban metidos en una tienda de campaña y empezamos a jugar a fútbol yo y Cristian. Y les dimos, bueno, en aquella época nos dieron unas zapatillas de fupito y les repartimos zapatillas de fupito y tal. Pero el tema es que ellos, ¿sabes lo que me decían? Todos, de los 50 o 100 que hablé con ellos, quiero papeles y dinero. Papeles y dinero. Y yo ya estaba, digo, todo el mundo quiere papeles y dinero aquí. Y era la obsesión de ellos. Y yo les dije, no, tú lo que necesitas es el evangelio. Y eran todos musulmanes. Sí. Pero pudimos predicarles y pudimos presentarles el evangelio. Al final, muchos de ellos que eran musulmanes comían mortadela.
Bueno, es que ante el hambre comes lo que te pongan. Pero yo siempre he visto y he podido ver en la congregación donde estamos, y creo que podéis ratificarlo, que hemos visto la prosperidad en nuestra congregación. Y no porque seamos una iglesia que predica de la prosperidad, sino que crees en el Evangelio, tu vida es prosperada en tu interior, en tu relación con Dios, y eso te hace buscar trabajo, te hace ser, no sé, diferente, y Dios prospera. Sí. Prospera. Y además dices, esto al final es una convicción del Espíritu, porque has hablado un tema que es muy interesante, que es cuando realmente alguien viene a Cristo y entiende el Evangelio y entiende cuál es el deseo de Cristo para sus hijos, busca trabajo, se esfuerza, intenta mejorar también sus finanzas, como decía Sergio. Así es. Y hay un pasaje, dejadme que lo lea. Es segunda de Tesalonicenses, no estoy en segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Que dice el versículo 10, segunda de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, si tenéis vagos entre vosotros, gente que es lo que está buscando papeles y dinero, pero yo que no tenga que hacer nada, ¿no? Entonces tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que a qué da lugar el no trabajar nada, entrometiéndose en lo ajeno. La murmuración, por ejemplo, o el meterse en temas que no te incumben, o cosas así. Entonces, esto es un fruto también del Espíritu. El hecho de que una persona, cuando realmente viene a Cristo, cuando entiende el Evangelio, cuando entiende qué es lo que Cristo demanda de ellos, entonces va a buscar trabajo para algo que también hablamos, que es compartir con otros, y para tener suficiente para sí mismo, Sí. ordenar sus finanzas, Sí. Hacer sus ahorros para, si algún día vienen tiempos malos, no tener que depender de otros, etcétera, etcétera. Porque lo contrario, nos está diciendo aquí Pablo, es que vas a andar desordenadamente, porque no vas a estar ahondando en aquello que edifica. No vas a tener tu mente ocupada en algo que al Señor le agrada, como es tener trabajo, tener el sueldo, mantener a tu familia e incluso poder ofrendar y ayudar a otros. Y eso aún por encima te va a llevar a andar desordenadamente, entrometiéndose en lo ajeno, en lo que no es tuyo. Y realmente, gracias por todo esto, que realmente a veces lo perdemos de vista, pero sí que animamos a los hermanos a ser ordenados en sus finanzas, a buscar el tener su propio trabajo para sostenerse a sí mismo. Aún Pablo dice que sostener a sí mismo y a aquellos familiares que están en ciertas situaciones, porque recordemos que en la iglesia primitiva, si las viudas tenían familiares, la iglesia no las sostenía. Los familiares tenían que mantener, tenían que hacerse responsables para no cargar a la iglesia y que la iglesia no hubiese disminuido sus recursos, como tú hablabas al principio, para poder enfocarlo en aquello que la iglesia necesita, porque recordemos que tenemos un montón de miembros y tenemos que beneficiarlos a todos, pero también para ayudar a aquellos que realmente no tienen otra forma de sustento y no tienen otra forma de conseguir suplir esa necesidad, ¿no? Que gracias a Dios en España tenemos muchos recursos, pero me ha gustado mucho el enfoque que le has dado de vamos a enfocarnos en que la gente sepa gestionar sus recursos, porque a veces ese es el gran reto en la abundancia, nunca me va a faltar nada. Sí, a veces trabajamos, conozco hermanos que trabajan día y noche y siempre, pues bueno, como que no llego, y bueno, es algo como dice Sergio, saber administrarlo bien, ¿no? Y mira que ahora lo que decías, creo que es una bendición o ver estos ministerios, porque es una oportunidad para que el creyente pueda ver en su corazón la necesidad de dar. Esto lo digo porque las personas que han recibido ayuda en algún momento del ministerio, por ejemplo en este caso, ellos mismos ahora son los que más proveen para el ministerio. Wow, entonces eso es algo que podemos ver. Hay un crecimiento espiritual y creo que esa es la oportunidad que nos da Dios de hacer esto. Entonces creo que es algo que le trae gloria a Él. Qué bueno, pues muchas gracias, hermanos. Gracias a queridos oyentes por acompañarnos, por estar aquí una semana más. Realmente comentad
qué os ha parecido, nos gustaría escuchar vuestras preguntas si las tenéis. Eso también nos podría valer para hacer nuevos capítulos, para ver cuáles realmente son vuestras inquietudes. Así que os animamos a comentarnos, a escribirnos, a decirnos lo que pensáis libremente, con respeto, eso sí, pero os esperamos aquí la próxima semana y si nos proponéis temas, tened por seguro que nos lo tomaremos en serio y que intentaremos prepararlo, ¿verdad? Así es. Así que, hermanos, bendiciones, muchas gracias y esperamos veros la próxima semana.